Bendiciones, muchas bendiciones a todos los hermanos y amigos. Su Cristo en este canal, bendita palabra, para todos, sus vidas, para su familia. Que la gracia de Dios esté allí, cada mañana levantándose con ustedes, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Su misericordia también se presente, porque la Biblia dice que su misericordia son nuevas cada mañana. Que cada mañana disfrutemos de su gracia y de su misericordia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Soy Miguel Alfredo Hernández Baudino, siervo de Jesucristo por voluntad de Dios Padre. En esta oportunidad quiero compartir una palabra que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Así dice la Escritura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciendo: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Pueda el Señor en esta oportunidad una vez más bendecir nuestras vidas a través de su palabra, y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es como una espada de doble filo, que es cortante. La palabra de Dios que trae vida, restauración, sanidad, liberación, pueda bendecir tu vida en esta oportunidad, en el nombre de Jesucristo. El camino hacia una vida transformada es el punto de partida de la meditación en esta oportunidad. El camino hacia una vida transformada. En esta hazaña realizada por Jesucristo, la curación de Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, que vivía en la ciudad de Jericó, encontramos elementos para hacer esta declaración: que este ciego, Bartimeo, ilumina el camino para ir hacia una transformación radical en nuestras vidas. Escúchame bien, querido hermano y amigo. Quizás tú que estás cansado de tanto desengaño, quizás cansado de la monotonía de la vida, de tanta frustración, de tantas situaciones difíciles, y buscas algo nuevo que te dé verdadera paz y sentido a la vida. Esta palabra es para ti. Y lo primero que llega a mi espíritu al analizar este milagro hecho por el Señor en la vida de Bartimeo es que Dios no formó a Bartimeo en el vientre de su madre para que pasase toda su vida pidiendo limosna. Este milagro que transformó la vida de este hombre nos dice que había cosas mucho más sublimes para él, mucho más grandes, como realmente pasó. Y hablando de nosotros, puedo decir de que Dios no te creó a ti en el vientre de tu madre para que estés pasando toda la vida padeciendo lo mismo. Déjame decirte que hay algo mucho más grande y sublime para ti que la realidad que estés viviendo en el día de hoy. En el Salmo 139, versículos 17 y 18, dice así de la manera siguiente: Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grandes es la suma de ellos.
Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos, dijo el salmista. Los enumero y se multiplican como la arena del mar. Despierto y estoy aún contigo. Esto nos da a entender de que hay cosas mucho más hermosas y sublimes que la realidad que estamos viviendo en este momento. Y a modo de observación preliminar, destaquemos esto. Dice el versículo 46 del pasaje que hemos leído, que Jesucristo salía de la ciudad. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Jesucristo salía de la ciudad de Jericó. Es decir, Jesucristo pasó por en medio de la ciudad y la Biblia no registra ningún acontecimiento dentro de la ciudad de Jericó. Entró por la puerta, pasó por toda la calle principal de Jericó y no solamente estaba él, dice él, sus discípulos y una gran multitud. Caminar una gran multitud por medio de una calle debe de llamar la atención a más de uno. Pero vemos que no pasó nada dentro de la ciudad. ¿Cuántos enfermos quizás habían en esa ciudad? ¿Cuánta gente con problemas? ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuánta gente padeciendo de enfermedades? ¿Cuántos necesitados de una palabra de fe? Pero a nadie le interesó, nadie se percató de que en medio de la ciudad pasaba nada más y nada menos que el Verbo hecho carne, Jesucristo, que podía solucionar todos sus problemas. Pero al salir de la ciudad estaba este ciego y mendigo llamado Bartimeo. Una enseñanza aquí. Este ciego vio lo que una ciudad no vio. Este ciego vio en Jesucristo el Mesías, el Hijo de David, el heredero al trono. Vio al decirle Hijo de David, le está diciendo tú eres el Mesías prometido, que Jericó no vio. Para salir de junto al camino y entrar en el camino de Dios, tenemos que ver lo que muchos no ven en Jesucristo. En segundo lugar, este ciego aprovechó la única oportunidad que se le presentó en la vida para que su vida sea transformada. Jesucristo nunca volvió a pasar por aquella ciudad. Él llega a Jerusalén y allí fue crucificado. Al tercer día resucita, después de 40 días aparece y se va a los cielos. Así que esta fue la única oportunidad que Jesús pasó por la ciudad de Jericó. Alguien dijo que las oportunidades no se pierden, que las aprovechan otros. La oportunidad de Jericó de ver milagros de Dios la pasaron, pero la aprovechó Bartimeo. Ahora bien, la condición de Bartimeo es la condición de toda persona que está fuera del propósito de Dios. Su condición es la condición de un ciego que aunque tiene ojos para ver, no ven la gloria de Dios. El apóstol Pablo lo dice de esta manera siguiente. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos dice el apóstol Pablo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí el apóstol está hablando de la ceguera espiritual del hombre natural. En la Biblia aparecen tres categorías de seres humanos. El natural es aquel que no se ha convertido al Señor, no ha sido transformado. El carnal, que es un cristiano inmaduro, y el espiritual. Pero aquí dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. El ciego no puede apreciar lo hermoso de un paisaje. Un ciego no puede apreciar lo hermoso de un jardín. El ciego no puede apreciar
la belleza de un atardecer a la orilla de la playa. Y así el natural no está en capacidad de apreciar y disfrutar la hermosura de una relación con Dios. Por esa razón yo digo que la persona que está fuera del propósito de Dios, su condición espiritual es ciego. Aunque sus ojos físicos estén buenos, visión 20/20, los ojos del alma están ciegos. El hombre natural es ciego y no puede apreciar la grandeza de la obra de Dios, como dice como dice David en el Salmos 19, versículo 1 al 4, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El salmista David, en esas noches oscuras, donde no había ninguna luz eléctrica, y él podía apreciar lo hermoso de un cielo estrellado, y podía decir estas palabras: los cielos cuentan su gloria. Pero el hombre natural es ciego, no ve en la creación la gloria de Dios. El hombre natural no puede percibir el amor de Dios, cuando él dijo: porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Bartimeo no podía ayudarse a sí mismo, el hombre sin Cristo tampoco puede ayudarse a sí mismo. Esta es otra condición del hombre sin Cristo: es impotente para ayudarse a sí mismo. Hoy en día hay más y mejor educación, pero se ha perfeccionado la corrupción. Hoy en día hay más países en libertad, pero hay más incremento de la violencia y de la promiscuidad en la juventud. Hoy en día hay más y mejor tecnología, pero se están perdiendo los valores éticos, morales y espirituales. ¿Sabe por qué? Porque la condición de una persona sin Cristo es como la de Bartimeo, ciego e impotente para ayudarse a sí mismo. Ahora, ¿qué hizo Bartimeo? Porque la actuación de Bartimeo nos da una luz de lo que debe hacer toda persona para que su vida sea transformada. Y esto es lo interesante. Hemos analizado ya cuál es la condición de una persona que no está dentro del propósito, ciego e impotente para ayudarse a sí mismo. Pero este hombre hizo algo. Este hombre aprovechó la oportunidad que se le presentó en Dios. Y la actuación, lo que este hombre hizo, nos da una luz de lo que debemos hacer, de lo que debe hacer una persona para que su vida sea transformada. Dice en el versículo 47: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice el relato que Bartimeo, que oyendo que el tumulto que se escuchaba era porque Jesucristo iba pasando, entonces comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es el primer paso exigido para que una persona sea transformada: clamar a Jesucristo. Y es precisamente la actitud suplicante y sabia del ciego donde encontramos el primer elemento, el primer paso que hay que dar para que una vida sea transformada. Porque lo que le da signo y carácter a la vida no son los problemas que la agobian, sino el saber a quién dirigirnos con nuestra carga de problemas buscando una ayuda. En fin de cuentas, lo menos importante es tener que llevar una cruz, sino el saber si tenemos quien nos ayude a cargarla. Porque si has clamado a los hombres por ayuda y no has conseguido respuesta,
Si has clamado a la ciencia por ayuda y no has conseguido respuesta, si has clamado a tu religión por ayuda y no has conseguido ninguna respuesta, vamos entonces a hacer como hizo Bartimeo en esta hora, en esta oportunidad. Bartimeo se nos convierte en un ejemplo porque él, desde su abismo de sombra, supo dirigirse a Cristo suplicando su misericordia y ayuda. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Clama a mí y yo te responderé, dice Dios en la Biblia. Y Bartimeo clamó descansando en esta promesa. Cancelada todas las otras esperanzas de sobra, él sabía que solo la misericordia de Dios podría redimirlo de su tiniebla. Así que vamos a clamar a Jesucristo, vamos a hacer lo que hizo Bartimeo, clamar al Señor. Y el segundo paso que hay que dar para que una vida sea transformada es que hay que escuchar. Escúcheme bien, hay que escuchar. Bartimeo sencillamente escuchó que Jesús venía. Bartimeo no podía ver y solo oír podía. Sin embargo, aquel oír sin ver fue suficiente para que el clamor surgiera. Y el hecho apunta a lo que es esencial en fe cristiana, que es por el oír donde comienza la fe. Cristo es la palabra y la palabra es para ser oída, no para ser vista. Así que escucha bien esta palabra. En el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 12 dice: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz, ninguna figura vistes. Porque no era necesario ver figura, pero sí es imprescindible escuchar la voz. Y así fue como comenzó el milagro de Bartimeo, oyendo que era Jesús. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El hombre no puede ver a Dios, pero tampoco necesita verlo. Basta con oírlo y con tener conciencia de que Dios está hablando en Cristo, y la paz invadirá su espíritu, y cuando le haya oído, entonces lanzar el clamor que su angustia le dicte. Bendito sea el Señor. Y el tercer paso que hay que dar para que una vida sea transformada es, por un lado, oír, pero por otro lado, no escuchar a aquellos que nos quieren desviar del propósito que nos hemos propuesto en Cristo Jesús. Dice en el versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. No escuchar voces que te insultan, no escuchar voces que se burlan de tu decisión, no escuchar voces de aquellos que nos desprecian, de aquellos que quieren sofocar nuestro clamor por cambios, por libertad, por pan, por salud, por un milagro transformador. Muchos le reprendían para que callase. ¿Pero por qué lo hacían? No sabemos con exactitud por qué hacían esto, querer callar al ciego. Tal vez para ellos un ciego no tenía ninguna importancia, y además su forma de gritar y de llamar la atención no estaba consona con la dignidad de la persona de Cristo, según ellos. Por otro lado, su forma de dirigirse a Jesucristo como hijo de David no gustaba nada a los dirigentes religiosos de la época, ni tampoco habría sido muy bien interpretado por los romanos. Lo cierto es que cuando queremos entrar en una vida con propósito, siempre habrá oposición. Escúchame bien, te lo repito. Cuando queremos entrar a una vida con propósito, siempre habrá oposición. A veces será el enemigo de nuestras vidas, el diablo, que nos quiere hacer creer que nosotros no somos importantes para Dios, que Dios no nos prestará la más mínima atención, que Dios tiene cosas mucho más importantes en las que dedicarse, más que en nuestras pequeñas necesidades. En otras ocasiones puede ser una persona que nos bloquee el acceso a esa transformación que tanto se necesita,
que puede ser un amigo o una amiga, la familia, la sociedad, que intentando desviarnos de nuestro propósito, de nuestro objetivo, dándonos a entender que es una meta inalcanzable la que nos hemos propuesto o que nuestro sueño es algo imposible. Total, para ellos somos unos ciegos y mendigos habitantes en una ciudad maldita. Pero al mayor intento desviador, mayor era su demanda. Dice el pasaje que muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Alabado sea el nombre de Cristo. Y aquí Bartimeo también nos deja otro ejemplo, porque no debe importarnos el carácter y la abundancia de los obstáculos que nos muerdan por fuera. Lo importante y decisivo es lo que sucede si no permitimos que nos muerdan por dentro, que hagan surco, que se nos siembre en la tierra del alma para luego dar un fruto de muerte. Esto es lo que decide el rumbo y el valor de la vida humana. Un hombre y una mujer sensato y sensata es el que no permite que se le desvíe del camino que lo lleva a la gracia de Dios. El que pone un dique a estos obstáculos de afuera y conserva su libertad interior y la siente corriendo como avenida de aguas. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Oh, siento su presencia en esta oportunidad. Y el cuarto paso que hay que dar para que una vida sea transformada es: hay que deshacerse de todos los obstáculos que impidan llegar a Cristo. Dice en el versículo 50 de Marcos capítulo 10 que estamos analizando, que él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él se levantó su capa. ¿Qué significa la capa? La capa era la protección y el permiso otorgado por el Imperio Romano para tener el acceso y mendigar a los alrededores de la ciudad. Para muchos historiadores, esto es lo único que recibió como herencia de su abuelo Timeo. Cuando dice hijo de Timeo, realmente era su abuelo. Y parece que venía una descendencia con ese problema de ceguera. Esa capa representaba un valor sentimental y también representaba el permiso que le otorgaba el imperio para poder pedir limosna. No todo mendigo tenía su oportunidad. Y dice la Biblia que cuando Jesús lo llama, este hombre soltó su capa. Este es un acto de fe. Él no había visto todavía, pero él se la despojó, se la quitó. ¿Por qué se la quitó? Porque se iba a refugiar bajo la otra capa, la capa de Cristo, y esta ya le era innecesaria. Antes de ver el milagro, actuó en fe, se despojó de aquello que le impide llegar a Cristo. Tú tienes que hacer un acto de fe y de confianza en el Señor. Y bajo la capa que te estés arropando en esta hora, suéltala en el nombre de Jesús. No importa el valor sentimental o el valor que te hayas tenido, pero si eso te impide llegar a Cristo, si eso te impide que tu vida sea transformada, suelta esa capa y ve a refugiarte bajo la capa, bajo la sombra del Omnipotente. Debajo de sus alas estarás seguro. Y tu vida y tus circunstancias serán transformadas para siempre. Estos son los 4 pasos que hay que dar para la transformación de una vida. Clamar, escuchar, no hacer caso de que aquellos que nos quieran desviar, y deshacernos de todo aquello que nos impida llegar a Jesucristo. Ahora bien, la bendición de Bartimeo arroja luz sobre la esperanza de nuestra transformación. Dice el versículo 49 del capítulo 10. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciendo: ten confianza, levántate, te llama. ¿Pasaría de largo el maestro cuando él clamaba? ¿Haría el maestro oídos sordos al clamor del ciego? Claro que no lo hizo y nunca lo haría. Y es esta actitud de Cristo
la que hace posible el milagro. Porque de nada vale el clamor del hombre si no encuentra respuesta en un corazón compadecido. Y en este caso Jesucristo se desatiende de la multitud impersonal que lo asedia para atender a un individuo que le llega con un dolor específico, con una súplica concreta. Es la encarnación de la idea de la parábola de la oveja perdida. Es el valor de un individuo para Cristo. Es la fe de una persona lo que mueve a Cristo a detener el cortejo para oír a Bartimeo. Y déjeme decir una cosa, querido hermano, querido pastor que me escucha, querido siervo del Señor. ¿Cuántas veces la iglesia cristiana olvida esto y, movida por el afán de éxito, medida en números y en estadística, no presta atención al problema de la persona, al problema individual? Y seguimos caminando en procesiones ecuménicas y académicas sin oír a los que ciegos y mendigos están al margen del camino con un clamor de angustia en sus labios por pan, por libertad, por educación, por salud. Cuántas veces, envueltos en togas y collarines sus jerarcas, la iglesia olvida estas escenas bíblicas que resumen y encarnan la esencia misma del evangelio. Cuántas veces, promoviendo campañas financieras o levantando santuarios imponentes, la iglesia petrifica su proclamación y la seca, pues le elimina el óleo de la misericordia, de la compasión y la simpatía personal. Es menester recordar esta estampa de Cristo. La multitud es silenciada y puesta a un lado, y en el centro mismo de su atención y dedicación está un ciego, que por ciego es un mendigo. Imaginémonos por un momento la escena. Una multitud compacta que arropa a Cristo, y quizás muchos le gritan y le insultan, y en medio de tanto alboroto, Cristo escucha por allá a lo lejos el clamor específico de un hombre: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cristo detiene la procesión y se desatiende de aquella multitud impersonal, y en el centro de su atención coloca a un hombre ciego y mendigo. Para Cristo no hay distinción ni estrato social. Ahora no era que Bartimeo llamaba a Cristo, ahora era que Cristo llamaba a Bartimeo. Ahora entraba a un mundo diferente, ahora tenía la posibilidad de que su vida ese día sería transformada. Deteniendo al grupo, Jesús ordena que traigan junto a él al hombre que lo llama con tanta esperanza en la voz. Yo creo que este hombre nunca había oído aquel ciego palabras más gratas, más felices en su vida. Ten confianza, levántate, te llama. Lo mismo te digo yo en esta oportunidad. Y el Señor te dice: ten confianza, hijo, ten confianza, hija, levántate, Él te llama. ¿Cuánto valía aquella invitación que el Señor le hacía a Bartimeo? Yo creo que todas las limosnas que aquel hombre había recibido durante toda su vida, sumadas y multiplicadas por 1000, no valía lo que aquella invitación valía. Ahora entraba a este reino sublime de esperanza, a este reino sublime de oportunidades. Y en esta oportunidad Dios te dice, Dios te llama, Dios te invita a una vida cerca de Él. Ten confianza en medio de esta pandemia, ten confianza. En medio de esta situación que ha producido esta pandemia a nivel planetario, ten confianza, levántate, Él te llama. Y luego Cristo pregunta, cuando tiene frente a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Como si él no lo supiera, como si el Señor no hubiera leído en los ojos sin letras del ciego la realidad de su clamor intenso. Entonces, ¿por qué pregunta? Respetuosa como es la gracia de Dios, no pasa por sobre la desgracia del hombre, sino que entra por medio de esta desgracia para transformarla. Por eso Cristo quiere oír la súplica específica
para entrar por la puerta y no caer desde el techo. Lo mismo te dice el Señor, ¿qué quieres que te haga? No porque Él no lo sepa, sino porque Él quiere escucharlo de ti, de una forma específica y clara. Como la respuesta del ciego, breve como es, tiene la longitud sin límites de la angustia del hombre. Maestro, que recobre la vista. Solo eso, abrir los ojos y ver, no adivinar más, no más imaginar, ver qué es exactamente lo que me rodea. Jesús habla de nuevo con la palabra de liberación definitiva. Le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y dice el pasaje, y enseguida recobró la vista. En el mismo instante recobró la vista. Es decir, Jesús no le dijo, tu fe te ha sanado, le dijo, tu fe te ha salvado. Lo sanó y lo salvó. Lo sanó, que es cosa del cuerpo, y lo salvó, que es cosa del alma. Y no solamente salvó su alma, ni sanó su cuerpo, salvó su futuro, salvó a su familia, porque Cristo sana y salva. Y viene entonces la frase dominante del pasaje. Dice, y luego recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El camino de Cristo se convirtió en su camino. ¿Qué otra cosa podía hacer este hombre? La gracia de Dios es irresistible. Aquel hombre hizo lo único que podía hacer, seguir a Cristo en el camino. El camino de Cristo se hizo su camino y aquel hombre, arrastrado por el imán de la gracia divina, desde aquel día vivía para seguir a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. La gracia de Dios es transformadora. Verla, sentir sus efectos redentores, encontrarnos con ella o ser encontrados por ella, decide el destino del hombre. Porque entonces la luz lo envuelve y una fuerza de misterio y de amor lo lleva encadenado a una vida de libertad. Concluyo con esto. La vida toda de Cristo, su vida completa sobre la tierra, fue vivida de modo tal que solo produjera seguidores y que hiciera imposible los admiradores. Lo que corresponde a la humillación es un seguidor. Y fue precisamente la vida de Cristo la que ha hecho evidente, terriblemente evidente, cuán espantosamente falso es admirar la verdad en lugar de seguirla. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta oportunidad por esta palabra. Te pido, Señor, que bendigas a cada persona, hermano y amigo que ha escuchado esta palabra y que esta palabra transforme sus vidas, Señor, así como transformaste la vida de Bartimeo. Trae luz, trae esperanza, trae respuesta a las oraciones, Señor. Que los cielos se abran cada día sobre sus cabezas y esté la provisión de Dios allí, la sanidad de Dios, la salvación de Dios, la libertad de Dios, la provisión de Dios nunca falte en la mesa. Yo te lo pido en el nombre de Cristo, que tú pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad a través de esta palabra, Señor, en cada vida. El querer de buscarte, el querer de buscar hacer tu voluntad, Padre amado. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Si has escuchado esta palabra y ha sido de bendición para ti, te pedimos humildemente que le des un like y lo compartas con tus grupos, con tus amigos. Y si todavía no te has inscrito al canal, te invitamos a hacerlo y así de esta manera estarás apoyando nuestro trabajo. Bendiciones, fuerte abrazo, shalom.